Nos rodeamos de objetos, les damos significado, valor. Los guardamos, los cambiamos, los movemos o los desechamos. Son los objetos de nuestra vida. Y como diría el escritor Yuval Noah Harari, apenas hay una actividad, una creencia o incluso una emoción que no estén mediadas por objetos. Probablemente algunos de esos objetos importantes para ustedes se les vinieron a la mente. Y es que, ¿qué pasaría con ellos si nosotros simplemente desaparecemos? A lo mejor se quedarían ahí, intactos, como un registro de lo que fue nuestra vida. O sencillamente, por así decirlo, también desaparecerían. La verdad es que no lo sabemos. El 7 de junio de 1992, los objetos de Cheryl Leavitt, de su hija Suzanne Streeter y de la amiga de esta, Stacy McCall, dieron cuenta de un hecho terrible y sin explicación hasta el día de hoy: su desaparición. Las pertenencias de estas tres mujeres quedaron abandonadas y sin más señal que la de su ausencia, en una casa ubicada en la calle E. Delmar de la ciudad de Springfield, Missouri. Mi nombre es Irlanda Diego y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy, a 33 años de esta inquietante desaparición, les presento una parte de la historia de Cheryl, Suzanne y Stacy, conocidas como las tres de Springfield. Al momento de la desaparición, Cheryl Elizabeth Leavitt era una mujer de 47 años. Trabajaba como estilista en un salón de belleza local y vivía junto a su hija Suzanne. También tenía un hijo mayor llamado Bart. Por lo que se sabe, era madre soltera, ya que se divorció del padre de sus hijos. De acuerdo con su ficha de búsqueda, Cheryl medía 1,52 m y pesaba 50 kilos. Su cabello era corto, rubio y claro, y sus ojos de color marrón. Su hija Suzanne, a quien de cariño le llamaban Susie, tenía 19 años, medía 1,57 m y pesaba 46 kilos. Su cabello era rubio hasta los hombros y sus ojos eran color marrón. Tenía 2 marcas distintivas: una cicatriz en el antebrazo derecho y un lunar pequeño en la comisura izquierda de la boca. Las investigaciones señalan que Suzanne y su madre tenían una relación muy cercana. Por otro lado, Stacy, amiga desde la infancia y compañera de escuela de Suzanne, tenía 18 años a la fecha de los hechos, medía 1,60 m y pesaba 54 kilos. Su cabello era largo hasta media espalda, de color rubio oscuro, y sus ojos eran azules. Como características particulares, tenía pecas en la cara y un hoyuelo a media barbilla. ¿Qué llevó a coincidir a estas tres mujeres en un hecho tan trágico? ¿Qué sucedió antes de su desaparición? El sábado 6 de junio de 1992, Suzanne y Stacy se graduaron de la escuela secundaria Kickapoo, situada en Springfield. El evento comenzó alrededor de las 4 de la tarde y se llevó a cabo en un estadio multiusos de lo que hoy es la Universidad Estatal de Missouri. Se sabe que durante el evento, tanto Suzanne como Stacy estuvieron acompañadas de sus familiares. Después tuvieron una cena familiar, cada una en su casa, y luego de esto, su plan era, ya por la noche, reunirse en la casa de su amiga Janelle Kirby para la celebración de una fiesta. De hecho, Cheryl, la madre de Suzanne, también fue invitada a la casa de la familia Kirby, pero se negó a ir y lo que se conoce es que nunca se comunicó a la casa de los Kirby mientras su hija estuvo ahí. El plan inicial era que, luego de ir a algunas fiestas, conducirían hasta la ciudad de Branson, Missouri, se alojarían en un motel y al día siguiente continuarían celebrando su graduación en un parque acuático. Sin embargo, la mamá de Stacy les aconsejó no conducir durante la noche, preocupada de que ocurriera algún accidente porque habían bebido. Fue así que los planes cambiaron y se dirigieron a la casa de Janelle Kirby, pensando quedarse ahí, lo cual tampoco pasó, debido a que había varios familiares de visita por la graduación. Esto las llevó a decidir finalmente y de forma precipitada que pasarían la noche en la casa de Suzanne.
Una decisión que parecía simple y que resultó totalmente determinante para sus vidas. La última vez que se les vio eran aproximadamente las 2:15 de la madrugada del domingo 7 de junio, cuando salieron de la casa de los Kirby, ubicada en la ciudad de Battlefield, Missouri, a unos 20 minutos de Springfield. Antes de irse, las amigas acordaron que a la mañana siguiente se comunicarían para reunirse en el parque acuático, pero esto nunca pasó. En cuanto a Cheryl, la madre de Susan, se sabe que sostuvo una última comunicación cuando habló por teléfono con una amiga acerca de pintar un mueble para su habitación. Esto ocurrió alrededor de las 11 de la noche del 6 de junio. La mañana del 7 de junio de 1992, Janelle Kirby estuvo esperando la llamada de sus amigas Susan y Stacy, pero ellas nunca se comunicaron. Luego de no recibir ninguna noticia, llamó en varias ocasiones a la casa de Susan. Sin embargo, nadie respondió. Al no saber nada de ellas y parecerle una situación extraña, Janelle se preocupó y fue junto a su novio a la casa de Susan. Cuando llegaron, vieron los autos de Susan y Stacy estacionados, mas no en la cochera, estaban en la parte de afuera. Tocaron la puerta, pero nadie respondió, y para su sorpresa, la cerradura no tenía llave. Entraron y les llamaron, pensando que tal vez estaban dormidas. No así, no había rastro de ellas. A quien sí encontraron fue a Cinnamon, el pequeño perro de Susan y su mamá. De acuerdo con los testimonios de Janelle y su novio, el perrito parecía agitado. Otra situación que llamó la atención de la pareja fue que la pantalla de vidrio de la lámpara del porche estaba rota y los fragmentos de vidrio estaban sobre el suelo. Sin pensar en que algo grave pudo haber sucedido, Janelle y su novio recogieron esos fragmentos. Más adelante, la policía determinaría que con tal acción destruyeron posible evidencia. Algo que también resultó sumamente inquietante fue el hecho de que, mientras estuvieron allí, Janelle respondió a una serie de llamadas entrantes al número de la casa de Susan y su mamá, en las que un sujeto no identificado le decía palabras obscenas. Pese a la intriga producida por estas llamadas, en ese momento Janelle le restó importancia, al recordar que Susan se quejaba de las bromas telefónicas que hacían al número de su casa. Sin saber qué pasaba con sus amigas y sin imaginar la gravedad de la situación, Janelle y su novio se fueron de la casa, pensando incluso que quizá Susan y Stacy se habían ido al parque acuático sin ellos, así que decidieron irse por su cuenta a un parque local. Por otra parte estaba la familia de Stacy, que para este punto ya estaba sumamente preocupada, pues no tenía ninguna noticia de ella. Por esta razón, la madre de la joven decidió comunicarse a la casa de Janelle Kirby, pues lo último que supo fue que su hija se quedaría ahí. Recordemos que finalmente no lo hizo, debido a que había varios visitantes en la casa, situación que no le informó a su mamá. Fue la familia Kirby quien le informó a la mamá de Stacy que su hija se había ido a la casa de Susan, y por la noche del 7 de junio, los padres de Stacy llegaron ahí. Tocaron varias veces, pero nadie respondió, así que decidieron entrar y tal y como constataron Janelle y su novio, ni su hija Stacy, ni Susan, ni su madre estaban ahí. Sin embargo, a diferencia de Janelle Kirby y su novio, ellos observaron una escena que les pareció sospechosa y preocupante. En primer lugar, el perro de la familia estaba llorando y ladrando. Según lo declarado por la señora Janice, la madre de Stacy, se veía muy alterado. Además, los bolsos de su hija, de Susan y de Cheryl estaban sobre el piso de la habitación de Susan. Incluso, dentro del bolso de Cheryl había $900 de un depósito que le habían hecho en su trabajo. La señora Janice pudo observar también que la ropa que su hija usó el día anterior estaba doblada con mucho cuidado y había toallas desmaquillantes usadas, así como las joyas que Stacy y Susan usaron en la graduación. También pudieron ver sus llaves y la televisión encendida. Asimismo, en la habitación había una Coca-Cola a medio beber junto a un paquete de cigarros. Se sabe que Susan y sobre todo su madre fumaban. Este hallazgo resultó anormal, pues aunque podría parecer un detalle insignificante, quienes las conocían afirmaban que Cheryl no habría salido sin sus cigarros.
En conjunto, toda la escena resultaba inquietante. ¿A dónde habían ido sin sus pertenencias? ¿Qué les sucedió? Lo que se halló en la casa definitivamente sugería que las jóvenes llegaron durante la madrugada, pero su rastro se pierde ahí. No hay más. Stacy, Susan y su madre Cheryl habían desaparecido. Luego de atestiguar lo que había en la casa de Susan, la mamá de Stacy entró en pánico y se comunicó con la policía. Esto desde el teléfono de la casa. Habían transcurrido ya más de 16 horas desde el último avistamiento de las jóvenes. Al finalizar la llamada, la señora Janice revisó el contestador automático y encontró un mensaje que le pareció muy raro. No obstante, al parecer, este mensaje se borró accidentalmente luego de haberlo reproducido. Dicho mensaje no pudo ser recuperado, y peor aún, la mamá de Stacy no podía recordar con exactitud lo que decía. La policía consideró que tal grabación pudo haber contenido una pista importante. Cuando los agentes llegaron a la casa de Susan y su madre, no encontraron señales de una entrada forzada. En primera instancia, se planteó que las tres mujeres pudieron ser privadas de la libertad, ya que todas sus pertenencias fueron dejadas en el lugar, incluidos objetos de valor y la mascota de la familia. Otro detalle que los policías observaron fue que la cama de Cheryl tenía apariencia de que alguien había dormido ahí. Sumado a la falta de indicios estaba la contaminación de la escena. Las autoridades se percataron de que, a su llegada, había varias personas en el patio de la casa, entre amigos, familiares y vecinos, y otros entraban y salían del lugar. Se estimó que al menos de 10 a 20 personas habían ordenado la casa o realizado algún movimiento en el interior, como vaciar ceniceros y lavar algunos trastes. El primer informe policial sobre el caso, registrado con el número 9240-169, se presenta a las 2:50 horas de la madrugada del 8 de junio de 1992. Tengamos presente que la primera persona conocida que se presentó en la casa de Susan fue su amiga Janelle Kirby, quien no dio aviso a las autoridades al creer que no se trataba de algo grave. Y es que tampoco los padres de Stacy creían que fuera algo delicado, pues incluso después de no poder comunicarse con ella durante las primeras horas del 7 de junio, por la tarde fueron a una excursión familiar, y no fue sino hasta que regresaron y supieron que el coche de su hija estaba estacionado afuera de la casa de Susan que comenzaron a asustarse. Es decir, se perdieron varias horas valiosas desde el presunto momento de la desaparición hasta que ésta fue reportada. Las autoridades comenzaron las labores de búsqueda y la comunidad se sumó activamente a ellas. Se hicieron equipos de rastreo, se repartieron volantes y se colocaron miles de carteles, también vallas publicitarias. Se hicieron entrevistas a posibles testigos y pruebas de polígrafo. Sin embargo, lamentablemente, estas acciones no tuvieron buenos resultados, pues no había ningún rastro de Cheryl, Susan y Stacy. Asimismo, se recibieron informes de supuestos avistamientos. En uno de estos, un vecino afirmó haber visto a Susan muy angustiada conduciendo una furgoneta verde, mientras un hombre le gritaba desde el asiento trasero. Esto habría ocurrido alrededor de las 6:30 de la mañana del 7 de junio, cerca de la casa de Susan. No así, gran parte de estos informes carecían de certeza. Otra posible pista trascendente pareció llegar el 31 de diciembre de 1992, cuando un hombre se comunicó a la línea del famoso programa Los Más Buscados de América. Este sujeto dijo tener información sobre la desaparición de las tres mujeres. Sin embargo, cuando la operadora intentó comunicarse con los investigadores del caso, la llamada del hombre se cortó. Al no poder retomar el contacto con él, la policía pidió públicamente que se comunicara con ellos, pero esto nunca pasó. Mientras la investigación se estancaba, entre toda la confusión, la angustia y el impacto generado en la comunidad por una desaparición tan inexplicable, comenzaron a surgir rumores. Se hablaba de una posible huida, de un vuelo a Las Vegas o de que uno de los exnovios de Susie también estaba desaparecido. Sin contar con nada más, la policía le dio seguimiento a tales rumores,
pero no se llegó a nada importante. Precisamente se ha dicho que uno de los factores que provocó el estancamiento de la investigación fue la actuación del jefe a cargo del caso, Terry Knowles. Al parecer, su forma de trabajar no era del agrado de algunos compañeros, y se cree que sus decisiones llevaron la investigación por un mal camino desde el inicio. Las averiguaciones se centraron en tres principales hipótesis. La primera de ellas, que Cheryl Leavitt era el objetivo la madrugada de la desaparición. Este planteamiento se sustentó en el hecho de que Cheryl era la única que, se contemplaba, estaría en la casa esa madrugada, pues la llegada de Susan y su amiga Stacy no estaba planeada. No obstante, no se encontraron indicios reales de que alguien buscara hacerle daño a Cheryl. Sus divorcios fueron amistosos y no se hallaron evidencias de alguna relación peligrosa. Pero, por otro lado, las declaraciones de algunos testigos daban fuerza a esta hipótesis. Alrededor de una semana y media después de la desaparición, la policía publicó el retrato hablado de un hombre que fue visto cerca de la casa de Cheryl entre el 5 y el 6 de junio. Se informó que este sujeto lucía sospechoso, pues no había motivo para que estuviera en la zona. En el mismo sentido, una mujer que vivía a unas 4 cuadras de la casa de Cheryl dijo haber visto a un hombre parecido al del retrato el 6 de junio en su casa. Tal hombre estaba acompañado de otro sujeto que vestía un chaleco naranja fluorescente. La mujer aseguró que los dos hombres llamaron a su puerta y que, al no tener respuesta, se acercaron a la puerta trasera del patio e intentaron abrirla, pero finalmente desistieron. Casi a la par de la publicación del retrato, se dio a conocer la descripción de un vehículo visto en una gasolinera cercana a la casa de Cheryl aproximadamente a las 4:30 am del 7 de junio. Se dijo que el vehículo era color marrón oscuro, de 2 puertas, de fabricación estadounidense y que en este iban a bordo 2 personas. También se informó de otro vehículo descrito inicialmente como marrón, visto cerca de la casa de Cheryl la mañana del 7 de junio, el cual, después de esa fecha, no se vio más por el vecindario. Más adelante, la policía cambió la descripción de dicho vehículo, señalando que era color verde o grisáceo, no marrón. Tiempo después, una camioneta sin placas, con características similares a las descritas, fue encontrada abandonada en un camping de Indiana, y se descubrió que tal vehículo fue robado en Springfield, la misma semana en que tuvo lugar la desaparición. Y no solo eso, a unos 4 kilómetros de la casa de Cheryl Leavitt. No obstante, no se encontró evidencia que lo vinculara con los acontecimientos. Sumado a todo lo anterior, otra situación que resultó inquietante fue la presencia de un posible merodeador visto a unas 3 cuadras de la casa de Cheryl la madrugada del día en que desaparecieron. Una mujer dijo haber visto a un hombre alto y delgado con una gorra de béisbol asomándose a su ventana alrededor de la 1:15 de la madrugada. El sujeto huyó cuando ella encendió la luz. Su versión coincide con la de otro vecino que encontró plantas pisadas bajo esa misma ventana, así como una navaja que fue entregada a la policía. Y las situaciones extrañas no culminan aquí. Un empleado de un supermercado local, Steve Thompson, de 24 años, declaró estar seguro de haber visto a una mujer muy parecida a Cheryl después de las 2 am del 7 de junio. La zona en la que este joven dijo haberla visto era un barrio en el que anteriormente Cheryl y su hija Susan vivieron y que aún frecuentaban. Tal testimonio abría una nueva posibilidad, que Cheryl saliera de su casa durante la madrugada de los hechos. Según este testigo, Cheryl habría estado buscando a Susan, y es en este punto en el que se generan ciertas dudas, pues se trataría del único testimonio en el que se sugería que Cheryl intentó localizar a su hija. Ningún amigo o familiar recibió alguna llamada de Cheryl preguntando por Susie. De hecho, recordemos que la madre de Janelle Kirby dijo no haber recibido ninguna llamada en su casa por parte de Cheryl, a pesar de que le dijo directamente que se comunicara con ellos si necesitaba contactar a Susie. Pese a este punto dudoso en el testimonio, las autoridades señalaron que la información proporcionada por Steve Thompson tenía cierta veracidad, pues gran parte de los datos que dio fueron verificados.
Sin embargo, unas semanas después, fueron las propias autoridades quienes dijeron que el testimonio de Steve podía tratarse de una confusión de identidad, es decir, que a quien había visto no era Cheryl Leavitt. Y así no se ahondó más en ese tema. La segunda hipótesis señala que Susan Streeter era el objetivo del crimen. Durante las averiguaciones se supo que la joven se había relacionado con personas problemáticas, y esto dio pie a suposiciones sobre la influencia que ella habría tenido en la desaparición. Un hombre llamado Dustin Rekla, consumidor de drogas e involucrado en actividades delictivas, fue novio de Susie. Se sabe que llevaban poco tiempo saliendo cuando los hechos ocurrieron y se descubrió que unos meses antes de la desaparición, él irrumpió en un cementerio de Springfield junto a 2 amigos y robó empastes de oro de un cadáver para venderlos. Dicho sujeto estuvo en la mira de los investigadores, dado que Susie colaboró en la averiguación relativa al robo e incluso se creía que podía ser testigo en su contra en el tribunal. No obstante, Dustin Rekla aparentemente tenía una coartada, pasó la prueba de polígrafo y no se pudo comprobar su vinculación con la desaparición de Susan. Después se probaría que, en realidad, Dustin sí estuvo en Springfield el día y la hora en que ocurrió la desaparición. Por otra parte está Mike Kovacs, quien también fue novio de Susie durante un par de años y con quien vivió por un corto periodo de tiempo, precisamente en el verano anterior a la desaparición. En septiembre de 1991, la pareja terminó. Se afirmaba que esta relación fue dañina, pues se dio maltrato mutuo. De hecho, la relación no acabó bien. Y es que resultó de interés para la investigación que en octubre de 1991, Susie solicitó una orden de alejamiento contra Mike Kovacs. Mientras que muchos de los habitantes de Springfield recuerdan esa época con días tranquilos y seguros en los que incluso podían dejar la puerta sin llave por las noches, Cheryl Leavitt mandó colocar cerraduras de seguridad en las puertas de su casa. El motivo, el exnovio de su hija, Mike Kovacs, quien, de acuerdo con declaraciones juradas hechas por la propia Susan, Mike pinchó las llantas de su auto, la amenazó por teléfono y la acosó en la escuela y el trabajo. Sin embargo, aun con todos los argumentos que lo colocaron como posible sospechoso, nunca se pudo probar que Kovacs estuviera relacionado con la desaparición. La tercera hipótesis planteó la posibilidad de un crimen aleatorio. Se habló de algún criminal que condujera por Springfield buscando una víctima. Este sujeto habría visto a Susan y Stacy mientras conducían a la casa en Delmar. Las habría perseguido y una vez ahí, con algún tipo de engaño, las habría persuadido para que lo dejaran pasar. Recordemos que no había señales de un ingreso forzado. Como parte de estas hipótesis, la policía afirmó que un solo sujeto pudo haber sometido a las 3 mujeres. Inclusive, un perfilador del FBI señaló que probablemente una sola persona cometió el crimen. Las investigaciones apuntaban a que este sujeto desconocido tendría que haber contado con un vehículo grande para trasladar a sus víctimas. Debía conocer la zona y pudo haber estado deambulando por el lugar en otras ocasiones. Pero sobre esta hipótesis era todo lo que se suponía. No había ninguna pista certera que los llevara al culpable. Y bueno, existen otras hipótesis. Uno de los planteamientos más fuertes en torno al verdadero culpable señala como responsable a un exconvicto llamado Robert Cox. En 1988, Robert Cox fue condenado por el asesinato de un empleado de Walt Disney. Inicialmente se comprobó que Cox le quitó la vida cuando estaba con su familia de vacaciones en Florida. Sin embargo, en 1989, Robert Cox apeló su sentencia bajo el argumento de pruebas insuficientes y su apelación fue admitida, por lo que fue puesto en libertad. De acuerdo con el medio Calle 3, Robert Cox vivía en Springfield cuando las desapariciones de Cheryl, Susan y Stacy tuvieron lugar. Fue en 1995 que Cox fue arrestado y condenado en Texas por haber sometido a una menor con un arma. Un año después, el reportero Dennis Graves entrevistó a Robert Cox en prisión.
El tema de la entrevista: las 3 mujeres desaparecidas de Springfield. Cuando Cox fue cuestionado sobre lo que había sucedido con ellas, él respondió: "Solo sé que están muertas", y aseguró que la noche de la desaparición él estaba en su casa. Las autoridades llegaron a considerar que Robert Cox solo estaba mintiendo y que buscaba reconocimiento al hacer declaraciones falsas. Nunca se presentaron cargos. Pese a esto, en 2022, Deborah, hermana de Cheryl, dijo creer que Robert Cox sí es culpable. Dentro de las casi 5,000 pistas revisadas por los investigadores, también se contempló la posibilidad de que Bart Streeter, hermano mayor de Susan e hijo de Cheryl, estuviera relacionado con los hechos, ya que se sabía que él estaba distanciado de ellas, que tenían una relación tumultuosa y que él padecía ciertos problemas relacionados con las adicciones. Bart declaró que la noche del 6 de junio bebió hasta perder el conocimiento. Fue sometido a una prueba de polígrafo, misma que pasó, y además su cooperación con las investigaciones lo llevó a ser descartado como posible sospechoso. Claro que hay que tener presente que las pruebas de polígrafo no se consideran totalmente fiables. De hecho, en los Estados Unidos, su admisibilidad en procesos penales es sumamente debatible. Como parte de todo este enmarañado y complejo caso, existió un sospechoso que no se puede dejar de mencionar, un hombre llamado Steven Garrison. En la época de la desaparición, Garrison era miembro de un club de motociclistas relacionados con actividades ilegales, club con el que también estaba vinculado Dustin Rekla, el novio de Susie. En 1993, Steven Garrison declaró a la policía saber lo que había pasado con las 3 mujeres desaparecidas de Springfield. Cabe mencionar que ofreció más información si la policía le ayudaba a salir de prisión, pues estaba recluido por un cargo relacionado con armas. También es muy importante considerar, antes de seguir, que aunque Garrison estuvo en prisión desde 1990, se cree que vivía en la zona de Springfield cuando la desaparición tuvo lugar. Bien, vayamos ahora sí a su versión. Según lo que declaró, durante una fiesta escuchó a uno de sus amigos confesar haber asesinado a Cheryl, Susie y Stacy. Dijo también que sus cuerpos habían sido llevados a una granja de cerdos en el condado de Webster, Missouri. Se hizo un registro en dicha granja y se encontró evidencia que no ha sido revelada en todo este tiempo. La policía afirmó que Garrison efectivamente contaba con información que no era de dominio público, es decir, datos que solo podía conocer quien cometió el crimen. En este caso, Steven Garrison dijo haber escuchado la confesión del propio perpetrador. Con ayuda de la policía, un juez redujo la fianza de Garrison. Las autoridades lo alojaron en un hotel, del cual escapó antes de revelar más información. Era agosto de 1993, apenas un año después de la desaparición de las 3 mujeres de Springfield, y tan solo unos días después de haber escapado, Garrison irrumpió en el departamento de una estudiante universitaria y la agredió de forma atroz. La joven de 20 años sobrevivió y testificó en su contra. Al día de hoy, Steven Garrison se encuentra cumpliendo una condena de 40 años de prisión por ese crimen. Muchos de los seguidores de este caso consideran que Garrison realmente sabía algo importante sobre la desaparición de Cheryl, Susan y Stacy, dados los hechos que se generaron a raíz de sus declaraciones. Y no es para menos, se llevó a cabo el registro en la granja, el hallazgo de evidencia resguardada bajo secreto de sumario hasta hoy, y la postura que las autoridades fijaron respecto a lo que él representó para el caso. Uno de los investigadores llegó a declarar que la información proporcionada por Garrison podría ser crucial. Cabe destacar que se cree que Steven Garrison podría ser el hombre del retrato hablado que se dio a conocer poco después de la desaparición. También se ha planteado que el club de motociclistas del que Steven Garrison formaba parte pudo estar relacionado con la desaparición de las 3 de Springfield. Dicho club, llamado el Ganso Galopante, es conocido por estar involucrado en múltiples actividades delictivas, incluido el tráfico de metanfetamina en el medio oeste de los Estados Unidos.
Su vinculación con los hechos, como tantas otras cosas en este caso, nunca pudieron ser probadas. Desde la madrugada del 7 de junio de 1992, cuando Cheryl, Suzanne y Stacy desaparecieron, no se volvió a encontrar prueba alguna de su existencia. Sus vidas se esfumaron en un mar de dudas, consternación y dolor. Este caso ha sido ampliamente comentado y a la fecha sigue generando toda una discusión en torno a los posibles culpables y a la actuación de las autoridades para resolverlo. Tal sobreexposición no debe hacernos olvidar que se trataba de 3 vidas, de una madre y su hija, de un par de amigas que acababan de graduarse y que apenas comenzaban a vivir. Sí, iniciamos este relato hablando de objetos, y de la misma manera llegamos al final, porque esos objetos que dan cuenta de lo que ellas fueron, quedaron ahí esa madrugada, sin dueño, perdidos en el tiempo, detenidos en una casa que quedó vacía, inerte y en absoluto silencio. Y no podemos olvidar tampoco que hoy, a más de 30 años de esa tragedia, aún hay personas que siguen buscando respuestas. Otras más se han ido, sin encontrar ese pedazo de vida que les arrebataron el 7 de junio de 1992.